Boa tarde, professora. A primeira pergunta é: como em sua trajetória você começou a trabalhar com história global e o que a define em sua concepção? Yo realmente no trabajo en historia global y me parece que ese puede ser parte de la reflexión que hagamos hoy. Es interesante porque muchos de nosotros no hemos hecho conscientemente historia global. Yo me ubico más en historia ambiental y no necesariamente en historia ambiental global. Y tengo un eje muy fuerte en Colombia. En la mayoría de los trabajos que yo hago son trabajos sobre Colombia y es más, si vamos incluso más allá, las preguntas que trato de responder con mis investigaciones son preguntas que surgen muy de mi vida y por eso están muy centradas en Colombia. Sin embargo, creo que al hacerse cualquier pregunta y al tratar de responderla, eso nos lleva a tratar de entender el contexto. Y ese contexto puede ser un contexto muy específico o puede ser un contexto más amplio. En esa medida, cualquier pregunta, por limitada que sea, por acotada y pequeña que sea, tiene un gran potencial de convertirse en historia global. Ahora, como te digo, no soy experta en historia global, pero yo pensaría que la historia global la podemos pensar de dos maneras distintas. Una es una historia que da cuenta de fenómenos globales, que estudia fenómenos globales. Y aquí tenemos un pequeño problema y es tratar de entender qué significa global o qué hace que un fenómeno sea global. Para eso, déjame darte un ejemplo. Hace poco estaba en un evento con un historiador que me encantó, israelí, que se llama On Barak. Y On Barak hizo un trabajo sobre historia del carbón que unía la historia de Europa con la historia del Medio Oeste, del Medio Oriente. Y la entendía justamente dentro de este concepto de historia global. Y a mí me quedó un poquito la duda de cómo era posible llamar historia global una historia que estaba uniendo, digamos, dos regiones y dos regiones muy importantes del mundo, pero que estaba dejando por fuera otras partes del mundo y de manera muy notable para una persona como yo, que estaba dejando por fuera América Latina. Entonces me preguntaba si es posible hacer una historia global que no incluya al globo, es decir, una historia global que no sea finalmente completamente global. Fue una pregunta que le hice a él y estuve muy de acuerdo con su respuesta. Yo creo que hay fenómenos que pueden considerarse globales sin que necesariamente abarquen a la totalidad del globo, para que usemos esa palabra globo, que es el origen de la palabra global. Pero sí creo que tienen que tener una cobertura y un nivel de entrelazamiento de lugares que sea amplia y poderosa para que nosotros podamos darle ese apelativo de global. Pero en últimas, creo que eso me lleva a mi segundo punto y a lo que creo que es más importante cuando nosotros pensamos en historia global, y es esa pregunta por cómo cada fenómeno tiene que ver con fenómenos más amplios que abarcan y ocupan otros lugares. Entonces, el segundo punto es no pensar en fenómenos que son globales de entrada, como decir el racismo, sino pensar en esas conexiones que unen el fenómeno que nosotros estamos estudiando con otros lugares y otros fenómenos. Y yo creo que aquí hay metodológicamente dos caminos que pueden ser muy útiles. Uno, que creo que a los de historia ambiental nos suena bastante familiar, es el seguir los flujos materiales. Entonces, seguir de manera muy clara la materialidad de algún elemento a través del mundo. En el caso de América Latina, el auge exportador, que es uno de los, digamos, periodos importantes de nuestra historia, o el intercambio colombino del siglo XVI, son dos momentos y dos fenómenos en que claramente hay un intercambio material, ¿cierto? De aquí sale el oro y la plata hacia Europa y de allí sale para otros lugares, de aquí sale el caucho, sale el café, salen los minerales y también llegan acá flujos de otras materialidades que incluyen, por ejemplo, los virus, que tienen una materialidad muy concreta. Entonces, yo creo que una opción metodológica es ser muy juiciosos
en seguir esa materialidad y ver hasta dónde nos lleva. Y no solamente hasta dónde nos lleva en términos de lugares, sino en términos de fenómenos de diferente índole, que pueden ser culturales, cultural asociado al consumo, que pueden ser económicos en términos de creación de riqueza, que pueden ser políticos en términos de las relaciones de poder que ayudan a establecer, pero creo que un eje muy importante es ese eje material. El otro eje que me parece muy importante y que creo que ha sido en muchos casos más frecuente es seguir el hilo de los flujos de ideas, ¿no? Entonces, daba el ejemplo del racismo hace un rato. El racismo justamente de lo que nos está hablando es de una forma de entender el mundo entero. Entonces, es una idea que tiene un potencial global en la medida que ordena tiene el potencial de ordenar a todas las poblaciones del mundo en una jerarquía racial, y esa forma eurocéntrica de concebir a las poblaciones del mundo viajó con los europeos y ayudó, digamos, a conquistar las mentes de la gente en distintos lugares, precisamente porque esa ideología racial es muy maleable y se la podían apropiar en la India, o se la podían apropiar en partes de África, o se la podían apropiar acá en Colombia de maneras distintas. Entonces, creo que finalmente lo que estamos hablando son de fenómenos que afectan distintos lugares y que afectan distintos procesos, pero no de manera ligera, sino de manera profunda, es decir, que ayudan a definir esos lugares o esos procesos que se están estudiando. Entonces, yo creo que podría dejar ahí la respuesta a esta primera pregunta que me haces. Quais as possibilidades de diálogo entre local e global, micro y macro? Yo creo que las posibilidades son infinitas, y creo que la importancia finalmente de la historia global, o del auge que ha tenido la historia global en las últimas 2 décadas y que finalmente está tocando a las puertas de mucha de la gente que hace historia acá en América Latina, es justamente potenciar esos posibles diálogos entre lo local y lo global. O, recuerda, yo soy historiadora, pero también soy geógrafa, es el diálogo o la conexión entre distintas escalas de análisis. Y para eso me gustaría mencionar un campo muy relacionado al campo de la historia ambiental, que es el campo que nos une, que es el campo de la ecología política, ¿no? La ecología política que estudia los conflictos sobre el uso y acceso a los recursos naturales. Uno de los textos fundacionales de la ecología política, y que fue casi de las primeras cosas que tuve que leer cuando estaba haciendo mi doctorado en geografía en la Universidad de California en Berkeley, fue el trabajo de Piers Blakey, uno de los fundadores de este campo de la ecología política. Y Blakey hacía una cosa muy bonita. Él se preguntaba, él trabaja sobre el Himalaya y sobre la erosión, ¿no? En estas montañas que son muy empinadas. Y él se preguntaba sobre cómo la gente que trabaja en esas zonas toma sus decisiones de uso del entorno, y por lo tanto cómo explicamos nosotros el tipo de transformación que hay en localidades muy específicas, es decir, en esa escala local por la que tú me estás preguntando. La respuesta de Blakey nos lleva como a esos juegos de matrioshkas, ¿no? Las muñecas rusas, en que tenemos la muñequita chiquita que está metida en una muñeca cada vez más grande, en distintas muñecas, y dice, para entender por qué un campesino, para usar una palabra latinoamericana, o un agricultor del Himalaya utiliza una cierta tecnología, planta en un cierto momento, utiliza un tipo de cultivo y no otro tipo de cultivo, hay que pensar de manera más amplia. Por ejemplo, el tipo de subsidios que está recibiendo, y los subsidios muy probablemente son subsidios que son generados a nivel nacional. Es decir, para entender lo que está haciendo esa persona a nivel local, hay que entender una política a nivel nacional. Hay que pasar del agricultor en esa localidad específica a pensar en políticas estatales. Entonces estamos cambiando de escala y estamos cambiando de actor, ¿cierto? De una familia. E incluso dentro de la familia nos recuerda a él, no es lo mismo ser el hijo que ser el papá, que ser la mujer. Es decir, hay relaciones de género, hay relaciones intergeneracionales, pero luego, si nosotros pensamos en el pueblo, vamos a tener otros fenómenos importantes. Si pasamos al nivel de la nación, otros, y si pensamos a nivel que sobrepasa la nación también. Entonces, por ejemplo, los cultivos que son para exportación tienen que ver con unos juegos de mercado que tienen unos efectos a nivel global y que se manifiestan en un precio que puede ayudar a
a que este agricultor tome las decisiones que está tomando y cosas infinitas. De la misma manera te voy a dar otro ejemplo muy parecido. Este fin de semana yo estaba aquí en las afueras de Bogotá, vivo en Bogotá, no soy profesora de la Universidad de los Andes en esta ciudad, y algo que me impresiona mucho es en un paisaje muy bonito, en una zona que se llama Chuachi, en los predios de economía campesina, parte del paisaje, cuando uno está mirándolo muy de cerca, siempre son los desechos de los agroquímicos que se usan en esa industria. Entonces, si yo quiero entender el uso que están dando los agricultores a esa zona y si yo quiero entender el paisaje que estoy viendo, es decir, por qué esos cultivos y por qué esa basura que estoy viendo, hay que entender la historia de la ciencia, la historia de la producción de esos agroquímicos, la historia de las empresas que han logrado mercadear esos agroquímicos a nivel mundial, porque la mayoría de estas empresas no son empresas nacionales, etcétera, etcétera. Es decir, para entender cosas muy, muy locales y las decisiones muy personales de personas o de familias, hay que entenderlos dentro de unas redes que sobrepasan la escala local y que llegan a esas escalas macro y globales que tú me estás diciendo. Finalmente, a lo que estoy apuntando es que esta metodología de las matrioshkas, esta metodología de ir ampliando la escala, o si tú quieres, volviendo a lo que decía en la pregunta anterior, de ir tratando de reconstruir esos flujos y esas cadenas y esas redes que se van esparciendo sobre territorios más amplios, no es una novedad de la historia global. Creo que lo que hace la historia global es potenciar unas metodologías y unas preocupaciones que la preceden, y creo que esa manera en que la potencia es muy bienvenida para quienes estamos haciendo historia en América Latina, por una razón muy sencilla, y es que en América Latina nosotros hemos tenido la tendencia de pensar dentro de límites nacionales, ¿no? Entonces, ustedes los brasileños piensan en historia de Brasil, nosotros los colombianos pensamos en historia de Colombia, y es más, las personas que están en el sur de Brasil suelen pensar dentro de una escala regional, entendiendo región como un subespacio nacional, y aquí en Colombia pasa lo mismo, ¿no? Si tú vas a Antioquia, suelen pensar en la región donde ellos están, y así sucesivamente. México es un ejemplo muy, muy claro, y eso está muy bien. O sea, está muy bien que uno esté pensando en la zona que le interese, pero la historia global le hace pensar a uno, hay unas conexiones, y no unas conexiones simplemente con Brasilia o con Bogotá, hay unas conexiones con el resto del mundo que es fundamental explotar. Y si esas conexiones son suficientemente fuertes y no son un pequeño detalle, sino son fundamentales para entender el fenómeno que se está estudiando, yo creo que nos estamos acercando o incluso haciendo historia global. Como trabalhar com as múltiplas temporalidades em história global? Existe história global de curta duração? Esta pregunta me encanta y esta pregunta me hace pensar mucho, y quiero compartir con ustedes unas reflexiones que he tenido en los últimos meses. Bueno, realmente tienen una historia un poco más larga, pero que han tomado más forma en los últimos meses. A ver cómo les suena. Les decía antes que yo trabajo en historia ambiental y que llevo ya varios años trabajando en historia ambiental, y en los últimos años uno de los aprendizajes más grandes que he tenido del tipo de preguntas que se hace en la historia ambiental, y muy específicamente de la incursión que he tenido en historia de los animales a través de un curso que he dictado hace unos años, es pensar cómo la historia de los animales me ha cambiado a mí radicalmente mi concepción de la historia. Y esto tiene que ver justamente con ese tema de las temporalidades, y luego pasamos y hacemos la conexión con el tema que nos ocupa acá, que es el tema de la historia global. Ayer justamente estaba hablando sobre esto alrededor de 2 ejemplos que trabajo en mi trabajo personal, pero que también son temas que abordo en la clase de historia de los animales, que son los zoológicos y las mascotas. Los zoológicos y las mascotas son muy importantes para entender mi vida y entender el mundo en el que yo he habitado y la manera como entiendo finalmente mi lugar en este mundo de naturaleza más amplia.
Por un lado, digamos, siempre he tenido perro, entonces mi vida siempre ha estado acompañada de mascotas. Y por el otro lado, tuve un papá muy enamorado de los animales, que me ha llevado a viajar por muchos sitios y siempre a donde íbamos a visitar los zoológicos. Es más, dentro de la historia de la familia hay una historia que mi papá tuvo un pequeño zoológico, una pequeña colección de animales cuando era muy joven. Entonces, las mascotas y los zoológicos son una parte constitutiva, digamos, del mundo moderno del que hago parte, pero son una parte, digamos, fundamental de la historia de mi propia vida. La historia ambiental y el curso me han permitido a mí darme cuenta que para entender esos aspectos fundamentales de mi vida, las típicas temporalidades de la historia no son suficientes. En historia latinoamericana, y en el caso de Colombia de manera muy clara, nosotros hacemos una división en dos grandes temporalidades. Historia colonial por un lado, que son siglos XVI, XVII y XVIII, y por el otro lado historia republicana, que es después de la independencia, ahí estamos un poquito diferentes a Brasil, en los siglos XIX y XX. Sin embargo, lo que yo me daba cuenta estudiando zoológicos y estudiando mascotas es que si yo quiero entender por qué tengo un perro, no es suficiente con concentrarme en mi propia vida, ni siquiera en el siglo XX, ni siquiera en los 500 años, digamos, típicos de los departamentos de historia de estas latitudes, sino que en últimas tengo que irme muy para atrás y entender el proceso de domesticación de los perros. Y para eso tengo que irme 10.000 o más años atrás, porque hay unos fuertes debates de cuándo sucede este proceso de domesticación de los perros, que son los primeros animales que fueron domesticados. Entonces, fíjate que la temporalidad que yo suelo manejar son siglos XIX y XX. Las clases que yo doy suelen concentrarse en siglos XIX y XX y los temas de investigación que yo abordo se centran en los siglos XIX y XX. Y sin embargo, esta historia de los animales me hizo pensar que para entender mi vida de hoy y para poder entender esos fenómenos, que son fenómenos que tienen lugar en estos últimos 200 años, si yo no entiendo lo que pasó hace, digamos, 20.000 años, por poner algún número, finalmente no entiendo qué es lo que está pasando ahora. Y esas temporalidades son fundamentales porque implica entender procesos que suceden de una cierta forma y que implican una manera u otra de concebir a los perros y por lo tanto de concebir su lugar en la historia humana. Lo mismo sucede con los zoológicos. Si nosotros queremos entender la historia de los zoológicos, es fundamental la fauna, sobre todo la fauna africana, también la fauna asiática, ¿no? Los elefantes asiáticos, los tigres de Bengala, pero centrémonos aquí en el caso de la fauna africana. La fauna africana es absolutamente fundamental para el surgimiento de los zoológicos, que surgen en Europa como una forma de traer los dominios imperiales a las metrópolis. Si nosotros nos pasamos a América Latina, vamos a ver una historia, digamos, muy distinta, donde tienen un papel mucho más importante, donde tiene un papel mucho más importante la fauna nativa, es decir, la fauna americana. Ese lugar de los diferentes tipos de animales en la historia de unas instituciones que son fundamentales para entender la manera como nos relacionamos con la fauna silvestre, es decir, con el resto de los animales hoy en día, no se entiende sino a partir de un fenómeno fundamental que fue la extinción de la megafauna, y la extinción de la megafauna también sucede en un periodo muy amplio, pero tiene un momento de intensificación muy fuerte, que es finales del Pleistoceno, es decir, hace más o menos 12.000, 11.000, 10.000 años, y tiene unas diferencias muy grandes en distintos lugares del mundo. Entonces, en Norteamérica y en Centroamérica y Suramérica, la tasa de extinción de los mamíferos de mayor tamaño fue muy alta, ¿no? Por encima del 80%, mientras que en África la tasa de extinción de esos mamíferos fue mucho menor, más cercana al 40%, y por eso es que en África encontramos muchos mamíferos muy grandes y en América encontramos muy pocos mamíferos grandes.
Y esa diferencia que tiene que ver con algo que sucedió otra vez hace 10.000 años, igual que la domesticación de los animales, es fundamental para entender un fenómeno de los siglos XIX y XX, porque los zoológicos arrancan en Europa a finales del XVIII y son fundamentalmente una institución del XIX, y en América Latina son un fenómeno del XX. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la historia global? Tú me estabas preguntando si existe historia global de corta duración y cómo se entienden las temporalidades en la historia global. Lo que yo estoy viendo en este caso, donde yo tengo una preocupación, digamos, muy local, si tú quieres entrar en mi propia vida, yo quiero entender por qué fui criada de la manera que fui criada, por qué y cómo desarrollé el amor que tengo por los animales que han enriquecido mi vida de una manera enorme, y no el caso mío, sino de muchas personas urbanas de clase media en la segunda mitad del siglo XIX en América Latina. Me doy cuenta entonces de dos cosas. No es solamente que tengo que irme muy atrás en el tiempo, miles de años en vez de décadas o centurias, sino que al irme muy atrás en el tiempo descubro un tipo de historia global que creo que no es la típica historia global de la que se habla cuando se habla de historia global. Porque cuando se habla de historia global está muy asociada a esos fenómenos de globalización que es de mayor interconexión entre las sociedades humanas. Entonces hay un momento, digamos, fundamental donde esas interconexiones ganan mucha fuerza, que es, ¿no?, la llegada de los europeos a América, ¿no?, lo que llamamos el intercambio colombino, todos estos fenómenos de acercamiento e integración que tienen lugar en el siglo XVI, el auge exportador del que hablaba hace un rato, ¿no?, finales del siglo XIX o segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, donde la demanda por materias primas del primer mundo, ¿no?, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, se potencia, y aquí empezamos a exportar y exportar las materias primas que están requiriendo esas economías en crecimiento. Entonces vemos otro periodo de profunda intensificación, ¿no?, de aceleración, y digamos en que el mundo se vuelve más chiquito. Pero de lo que yo estoy hablando ahora es de algo muy distinto. Estoy hablando de un fenómeno que sucede hace mucho tiempo, muchísimo más tiempo, en una escala temporal que a muchos historiadores no les cabe o no nos cabía en la cabeza, y que son fenómenos esencialmente globales, que afectan al mundo entero, ¿cierto? Entonces, estas especies, como diría Jared Diamond, ¿no?, las pocas especies que son domesticadas, de las pocas especies que son domesticadas, hay unas poquitas que finalmente conquistan el mundo, ¿no? Hablando él de las especies productivas, tenemos pues las vacas, las ovejas, las cabras, los marranos, los pollos, y si ahí podemos incluir también a los perros y los gatos. Son especies que han sido adoptadas en todas partes, y entonces, para entender la historia de todas partes, es decir, para entender la historia del globo, tenemos que irnos a esos fenómenos que pudieron haber sucedido en distintas partes del mundo, pero que afectan al mundo entero. Entonces aquí lo que tenemos es una cosa muy, yo creo que muy potente, de interconexión entre una ampliación, para mí sin precedentes, dentro de la historia, porque los geólogos pensaban así desde hace mucho tiempo, pero no los historiadores. Dentro de la historia, dentro de los esfuerzos por entender la historia humana, tenemos un cambio muy grande en términos de la escala temporal, y pensar en términos de esa escala temporal también nos lleva a pensar en términos globales, en términos de fenómenos que abarcan todo el planeta, como las extinciones de la megafauna del Pleistoceno o la domesticación de los animales, no para entender el pasado remoto, sino para entender aspectos fundamentales de las sociedades modernas de los siglos XIX y XX. Todo tipo de objeto de pesquisa tem potencial para se tornar uma história global? Tengo la tremenda tentación de decir que sí, pero creo que más bien me voy por el no. Me voy más bien por un tal vez no. Lo primero, digamos, que yo quisiera decir sobre esta pregunta que me estás haciendo es que yo
creo que nosotros los historiadores o los investigadores en cualquier campo debemos seguir las preguntas por las que estamos genuinamente interesados. Y nosotros podemos estar genuinamente interesados por 1000 razones distintas, ¿no? ¿Cierto? Y en muchos casos, como es el caso mío, las preguntas que a mí me interesan tienen mucho que ver con mi vida misma, con mi experiencia de vida o simplemente con lo que yo veo, ¿cierto? Con mi experiencia cotidiana, con tratar de entender el mundo que me rodea y el mundo que me hace parte. Entonces, lo primero que yo diría es que yo siento en la pregunta una preocupación muy grande por lo que sucede con las modas académicas, ¿no? ¿Qué es lo que está de punta? ¿Qué es lo que importa? Entonces, yo me voy a ir por lo que está de punta, que de hecho tiene mucho sentido porque en lo que está de punta está la plata, está la atención y está probablemente el éxito en la carrera académica. Pero yo creo que hay que seguir como el corazón y seguir las preguntas que a uno no lo dejan dormir, ¿no? Las preguntas que realmente te mueven. Creo que si nosotros seguimos esas preguntas que realmente nos mueven y si las seguimos de la manera más juiciosa, y ahí sí, siguiendo de la mejor manera estas modas académicas, lo que vamos a buscar es justamente todas las conexiones que nos permiten entender de la manera más cabal posible ese fenómeno que queremos nosotros entender. Digamos, zoológicos o, para poner un ejemplo acá muy común en el caso Colombia, la violencia en Colombia, ¿no? Es por qué insistimos en matarnos. Y yo creo que en seguir esas conexiones que digo que son conexiones materiales y esas conexiones que son conexiones de ideas, vamos a ampliar las escalas de nuestra indagación, vamos a hacer unas investigaciones más sólidas, más completas, y yo creo que en muchos casos esos caminos nos van a llevar a historias globales. Creo que en otros casos no nos van a llevar a historias globales, y si no nos llevan a historias globales no importa, porque yo creo que lo que más importa es responder las preguntas que nos planteamos. Y en esa medida dar sentido a nuestra vida, a nuestra existencia y a nuestras sociedades. Creo que hay otro elemento que me parece importante en relación con esta pregunta, y es, y aquí, digamos, valorar este auge de la historia global en este diálogo que estamos teniendo nosotros entre Brasil y Colombia. Y es que en lugares como Colombia sí que es cierto, un poquito menos en Brasil, pero también porque pues Brasil finalmente es un país más rico, es un país más poderoso, es un país que ha jugado a tener una presencia internacional bastante mayor que Colombia. Pero lo que voy es que pensar en historia global desde Colombia o desde Brasil es más difícil que pensar en historia global si uno está en Londres o en Nueva York, por muchas razones de las que hay que ser consciente. La primera es muy obvia, estas son sociedades más pobres. Nosotros los colombianos les hemos tenido muchos celos a ustedes, los brasileños, porque han tenido mucho más acceso a recursos para la investigación y para la educación, ¿no? Recursos que están seriamente limitados en estos momentos difíciles para Brasil, pero digamos que para nosotros esa ha sido como más bien la situación en la que ustedes están, es más bien como la situación frecuente aquí en Colombia. Entonces, si uno quiere hacer historia global y quiere seguir esas conexiones, pues probablemente tiene que ir a otros sitios, probablemente tiene que ir a visitar los archivos en Holanda, de pronto tiene que ir hasta África. Y pues con el tipo de becas que se consiguen aquí es muy difícil hacer ese tipo de cosas. La buena noticia es que con las conexiones, con la globalización y el mundo digital, hay muchas más fuentes que están disponibles sin necesidad de viajar físicamente, sin necesidad de pagar, lo que facilita que personas de sociedades como la nuestra puedan tener acceso a esa información y por lo tanto construir historias más globales. Esa es una. Otra limitación que es una limitación muy poderosa, importante y una limitación que es difícil de sobrepasar, es una limitación que tiene que ver más bien en el tipo de mirada que nosotros tenemos.
Yo estudié el pregrado aquí en Colombia y luego fui, como estaba mencionando antes, hice un doctorado en geografía en la Universidad de California en Berkeley. Y una de las cosas que a cualquiera que viene de estas latitudes le impresiona es que los profesores que yo tenía estudiaban todo el mundo, ¿cierto? Entraba a una oficina y el profesor era especialista en Nigeria, la otra estudiaba Sudáfrica, el otro estudiaba Corea. Eso era cierto tanto en el departamento de geografía, que era mi casa, como en el departamento de historia, que era mi segunda casa, ¿no? Entonces encontraba una gente que estudiaba todas las regiones del mundo y prácticamente todas las temporalidades. Tenían además una biblioteca maravillosa y un servicio de préstamo interbibliotecario que en esa época aquí en Colombia no estábamos pero ni cerquita, de tal manera que era muy fácil conseguir casi cualquier cosa que uno quisiera conseguir. Entonces, estando uno, y eso tiene que ver obviamente con recursos y con riqueza y con una historia imperial de Estados Unidos que pues Colombia no tiene. Entonces, estando en una universidad como la Universidad de California en Berkeley, es muy fácil hacerse preguntas que abarquen el globo, porque uno allá tiene el globo a sus pies, o por lo menos tiene el globo en la cabeza, ¿cierto? Si tienes una pregunta sobre Corea, puedes tomar un curso de coreano, puedes ir a hablar con el profesor especialista en Corea, puedes tomar una clase de historia de Corea, pero si yo aquí quiero saber algo de Corea, en mi universidad, que es la Universidad de los Andes, que es una de las 10 mejores universidades de América Latina, que es una universidad excelente, pues buena suerte, porque sobre Corea no voy a conseguir mucho en este lugar. Entonces yo creo que hay unas limitaciones en la manera como nosotros miramos que tiene que ver con los recursos, pero ya no simplemente los recursos financieros, sino las bibliotecas, los profesores, los cursos, que le permiten a gente en otras partes que su mente vuele más que las mentes nuestras. Entonces yo creo que este auge de la historia global y el hecho, por ejemplo, que ustedes estén haciendo este simposio sobre historia global y estén invitando a distinta gente, a mí me ayuda mucho. A mí que ustedes me inviten a participar en esto me ayuda mucho porque son como más una invitación más a pensar de manera más amplia. Eso no quiere decir que yo deje de tener a Colombia como mi principal estructura, digamos, de pensamiento, como mi principal preocupación. Yo creo que eso tiene sentido. Yo creo que es importante que en países como los nuestros, las personas que tienen la opción de formarse estudien su propio país. Creo que nosotros como historiadores y geógrafos y científicos sociales tenemos una responsabilidad social con las sociedades en las que estamos, que son inequitativas, pobres y llenas de problemas. Pero creo que podemos tratar de tener una mirada más amplia. Podemos tratar de tener una mirada que nos acerque más a este tipo de historia que se está promocionando en los últimos años, que es la historia global. Y creo que de allí nuestras sociedades saldrían ganando mucho, con historias más completas, con historias más cosmopolitas, sin dejar la mirada local y nacional, salir un poquito del ensimismamiento en el que muchas veces caemos los latinoamericanos. Quais os principais riscos e desafios da história global? Yo pensaría que el principal riesgo de la historia global lo comparten otras formas de historia, pero creo que puede ser particularmente agudo en el caso de la historia global, y es hacer una historia que se vuelva una historia un poco abstracta, un poco etérea, una historia que finalmente no hable de los problemas concretos de la gente de carne y hueso del pasado y del presente. Creo que hay una cosa muy bonita de hacer historia, y es que la historia está en el cruce de las ciencias sociales y de las humanidades, está en el cruce de esos intentos muy juiciosos de entender las sociedades
y de esos intentos que incluyen las manifestaciones artísticas por dar cuenta de la condición humana. Y la historia tiene como su principal herramienta la narrativa, ¿no? La historia cuenta historias y la historia logra interpretar el mundo, imaginarse otros mundos, justamente a través de las historias. Y esas historias tienen el poder de llegarle directamente a la gente, de llegarle muy cercana, de llegarle muy de lleno, muy al corazón de las preocupaciones, digamos, que tienen las sociedades, que pueden tener los barrios, que pueden tener las naciones, o que pueden tener los individuos, que pueden tener las personas. Entonces, yo creo que una historia mal concebida es una historia que vuela mucho, una historia que puede volverse muy pretenciosa y alejarse finalmente del objeto principal de la historia, que es entender fenómenos muy concretos que afectan y han afectado a personas. Los desafíos, yo creo que yo respondería volviendo a lo que estaba hablando hace un momento y haría una respuesta muy ubicada en el lugar del mundo en el que yo estoy. Y creo que los desafíos para nosotros latinoamericanos de hacer historia global son muchos. Son muchos porque hemos tenido históricamente una forma de pensar limitada, ¿cierto? Una forma de pensar un poquito parroquial en el mal sentido de la palabra. Yo creo, como decía antes, que está muy bien que nos preocupemos por nuestros problemas, pero no poniendo unas murallas alrededor, ¿no?, de Colombia, de Bogotá, sino tratando de entender que Colombia y Bogotá están en el mundo y que para entender a Colombia y Bogotá hay que entender ese mundo entero, pero el desafío no es un desafío solamente mental, es un desafío que tiene unas limitaciones muy obvias y son limitaciones de recursos y esos recursos, o sea, nosotros no nos vamos a volver sociedades ricas de la noche a la mañana, estamos en la mitad de una pandemia que está afectando de manera dramática a nuestras sociedades y obviamente que va a afectar el quehacer de los historiadores, pues que están como en el último escalón de las prioridades, tristemente, de mucha gente que hace de las políticas de educación. Entonces, tenemos unos desafíos grandes para hacer historia global desde el lugar donde estamos. Pensemos en el idioma, ¿no? Entonces, el idioma universal es el inglés. Aquí mucha gente no habla inglés o no entiende inglés o no lo entiende suficientemente bien. Creo que igual hemos avanzado un montón, ¿no? La situación de ese idioma hoy en día en nuestras sociedades difiere mucho de lo que era hace 10 o 20 años. Pero finalmente sí son desafíos que tenemos que enfrentar, que estamos enfrentando y que lo seguiremos haciendo.